La mecanicidad del hombre-máquina. El hombre-máquina, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. ¿Qué quiere decir que el hombre es una máquina? Quiere decir que no tiene libertad de movimientos, que no tiene movimientos independientes ni interior ni exteriormente, que es una máquina que funciona y es puesta en movimiento por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria de recuerdos de experiencias pasadas y cierto potencial de vitalidad. Es un autómata que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Debemos comprender que el hombre nada puede hacer, pero él se atribuye la capacidad de hacer. En realidad, todo lo que cree hacer le sucede. Lamentablemente, no hay en nuestro idioma verbos impersonales que puedan aplicarse a los actos humanos. Debemos, pues, continuar diciendo que el hombre hace, piensa, lee, escribe, ama, detesta, emprende guerras, combate, etc., cuando en realidad todo eso sucede. El hombre no puede hablar ni moverse como quiere. Es una marioneta tirada aquí y allá por hilos invisibles. Imaginad por un momento un muñeco mecánico, automático, controlado por un complejo mecanismo inalámbrico. Imaginad que ese muñeco tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, que tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etc., etc., etc. Un dueño cualquiera, queriendo conseguir dinero, apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después, tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear. Un cuarto lo hará enamorar de una mujer. Un quinto lo hará enamorarse de otra y dejar a la anterior. Un sexto lo hará pelearse con un vecino y crearse un problema de policía. Y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Realmente, el muñeco mecánico de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho. Él tiene la ilusión de que hace, cuando en realidad, de verdad todo le ha sucedido. Nada ha hecho por sí mismo,
porque no tiene individualidad psicológica. Fuera de toda duda, todo ha sucedido como cuando llueve, truena o calienta el sol, pero el pobre muñeco cree que hace. Tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho cuando en realidad él nada ha hecho. Son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre muñeco mecánico. Así es el pobre animal intelectual, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo ilustrativo. Cree que hace cuando en realidad nada hace. Es un títere de carne y hueso controlado por legión de entidades energéticas sutiles, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego o yo pluralizado. El Evangelio cristiano califica a todas esas entidades de demonios y su verdadero nombre es legión. En Marcos capítulo 5 se cita la curación del endemoniado de Gerasa. En el versículo 9, cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, el endemoniado contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Si decimos que el yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando, así es. Quien de verdad quiera dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en hombre. El hombre máquina no tiene individualidad alguna, no posee el ser, y solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. Solo el ser puede darnos verdadera individualidad. Solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. La pluralidad del yo. Para dejar de ser máquinas, ante todo el hombre debe saber que él no es uno, sino que es muchos. Es urgente empezar por comprender a fondo, y en todos los niveles de la mente, que no tenemos individualidad verdadera, que no poseemos un centro permanente de conciencia, que en un momento determinado somos una persona y en otro otra. Todo depende de la entidad que controle la situación en cualquier instante. Aquello que origina en el hombre la ilusión de su unidad es, por una parte, la sensación que tiene de su cuerpo físico. Por otra parte, su nombre y apellidos, que en general nunca cambian. Y por último, la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación o adquiridos por simple imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oírse llamar siempre con el mismo nombre y al hallar en sí los hábitos e inclinaciones que siempre ha conocido, se imagina y cree permanecer siempre el mismo. El hombre no podrá dejar de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero y convertirse en hombre legítimo mientras no tenga el valor de eliminar mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo a cada una de esas entidades metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo. Debemos saber que cada idea, cada vicio, cada pasión, cada afecto, cada odio, cada deseo, etc.,
tiene su correspondiente entidad psicológica. Y el conjunto de todas esas entidades es el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdadero ligazón entre sí, no están coordinados en modo alguno. Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias exteriores, impresiones, sucesos, acontecimientos, etc. Tal yo sigue automáticamente a tal otro, y algunos aparecen siempre acompañados de otros, pero no hay en ello orden ni sistema. Por la pantalla de la mente van pasando en continua procesión las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego. Estas se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, riñen entre sí, discuten, se desconocen, etc. Cada uno de esos yoes no representa en un momento dado más que una ínfima parte de nuestras funciones, pero cada uno de ellos cree representar el todo. Cada pequeño yo cree ser el todo, el ego total, y ni remotamente sospecha que él es tan solo una ínfima parte. Cuando un hombre dice yo, se tiene la impresión de que habla de él su totalidad, pero en realidad, hasta cuando cree que es así, no es sino un pensamiento pasajero, un humor pasajero o un deseo pasajero. Una hora después, puede haberlo olvidado completamente y expresar con la misma convicción una opinión, un punto de vista o de interés completamente opuesto. Lo peor es que el hombre no recuerda tal cosa. En la mayoría de los casos da crédito al último yo que ha hablado mientras éste dura, es decir, mientras un nuevo yo, a veces sin relación alguna con el precedente, no ha expresado todavía con más fuerza su opinión o su deseo. La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer es desplazada más tarde por otra entidad que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y viene la decepción. La entidad que hoy jura fidelidad a una causa es desplazada mañana por otra entidad que nada tiene que ver con tal causa, y entonces el sujeto se retira. Es necesario que comprendamos la necesidad de conocernos a sí mismos en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos. Es lamentable continuar como muñecos automáticos, como hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas. Es urgente convertirnos en hombres verdaderos, con voluntad individual y capacidad de hacer. Se necesita un cambio radical, y este debe comenzar precisamente por la eliminación de cada una de esas entidades que en conjunto constituyen el yo pluralizado. El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí, en estado latente, todas las posibilidades para convertirse en hombre. No es una ley que esas posibilidades se desarrollen. Lo más natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando, es algo inútil y perjudicial. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree tener, pero que en realidad de verdad no tiene. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, etc., y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad, individualidad, capacidad de hacer,
es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros el ser verdadero.